Bueno, muy buenas Hola, noches. Mi nombre es Wilson buenas Pineda, noches. estudiante de Ingeniería en Gestión Logística, y tengo el gusto de presentar a mi amiga Jenny Aguilar, que es abogada, y pues nos va a brindar información muy importante acerca de un programa, un emprendimiento que tenemos en la clase de generación de empresas llamado Educacivil, que el objetivo es enseñar acerca del derecho de las ciencias jurídicas en escuelas, centros de secundaria. Y para ello, pues, tenemos el gusto de aquí estar entrevistando a nuestra amiga Aguilar. Mucho gusto, ¿cómo Un está? gusto, Alex. Muy bien, Alex, un placer estar aquí. Eh, bueno, para romper el hielo, vamos a iniciar con la primera pregunta. Este, Como ya he dicho, nuestro emprendimiento se trata sobre un programa este, de enseñanza de ciencias jurídicas, de derecho. ¿Usted eh, qué considera, en qué ámbitos podemos comenzar para que sea más fácil o más sencillo para los estudiantes? Ok, está la opción laboral, cívico y administrativo, ¿verdad? Sí, Yo consideraría que en todo caso sería, para comenzar, sería el administrativo, pero entre paréntesis, el estudio de la Constitución de la República, porque recordemos que a partir de ahí nace todo lo que abarca los derechos constitucionales. Entonces, consideraría importante administrativo y entre paréntesis el estudio de la Constitución de la República. ok. Este, ¿Qué temas o qué aspectos serían imprescindibles incluir en nuestro programa de enseñanza? Usted, Un tema importante considero teoría del Estado. Teoría del Estado, ya que en sí siempre es relacionado eh, a la Constitución, siempre relacionado con el Estado y el Estado hondureño de la República en sí. ok, Entonces, un tema importante sería teoría del Estado. teoría del Estado. ¿Conoce, no sé, algunos materiales, libros que sean aparte de lo que publican en el Diario Oficial La Gaceta y todos esos que nos puedan servir de ayuda para tomar esa bibliografía de referencia en nuestro programa? En sí, todos los libros que vienen al estudio del Estado, mencionado anteriormente, y a la administración pública. Eh, Sabemos que está enfocado a la educación media, ¿verdad? A los bachilleres. Entonces, yo considero en sí que debería ir inclusive en un pénsul de estudio todo lo relacionado al estudio del Estado y la administración pública. ¿Cuáles cree que serían las dificultades al momento de enseñar, considerando la edad, los intereses de los jóvenes, esos temas? ¿Cómo superarlos? ¿Cuáles creen que ustedes que serían las dificultades? Para empezar, una dificultad hoy en día en el estudiante es el lenguaje. Una dificultad sería Sí. el léxico, ¿verdad? Sabemos que pues la educación en la mayoría de instituciones, tanto públicas como privadas, pues aún se complica mucho en el joven, eh, pues su manera de, por así Exacto. decirlo, de expresarse. Entonces sería una dificultad. Eh, Algo muy importante que ayudaría a que el joven se interese sería desde la introducción al estudio del derecho. Me mencionaba también anteriormente si había alguna fuente, algún libro.
Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nosotros empezamos con un autor, por ejemplo, un abogado, el expresidente de la República, Ramón Ernesto Cruz. Entonces, él es un autor hondureño. Entonces, tenemos un libro que eso también contestaría a una respuesta anterior. Y para que un joven se interese, sería desde la introducción al estudio del derecho. Los, o como decir, Sí, los fundamentos. por ejemplo, Eduardo García Maínez, en Teoría del Estado, Ok, a partir de ahí. interesante. Tomaremos nota de todo eso. Este, eh, ¿Conoce algún programa o algún emprendimiento, una idea de negocio similar a la nuestra? ¿O no? Actualmente no. Hasta el día de hoy este es el primero. Ok. Este, eh, ¿Dónde cree que sería más viable implementar nuestro programa en instituciones del gobierno o instituciones privadas? Diría que es viable en ambas, tanto en las privadas porque pues ellas manejan, por así decirlo, una gran parte de la sociedad importante, como también la pública, ya que no se puede hacer excepción, ¿verdad? Y sabemos que el nivel de educación en la pública se tiene que mejorar. Entonces es muy importante y viable en ambas, Eh, en mi opinión. Interesante. Sí, porque nosotros habíamos tirado más nuestro enfoque en lo privado, por la burocracia y todo eso. Pero sí, este, Sí, sí, sí tendría también un buen punto, una buena lógica, porque hace, pues, ellos tienen sus propias regulaciones, las privadas es un poquito más factible, con más accesibilidad, entonces sí tendría un... ¿qué aspectos legales debo tener en cuenta al ofrecer programas educativos como el nuestro de derecho para estudiantes? Bueno, tendría que ser un permiso o licencia del Ministerio de la Educación Pública y previamente revisado por la Secretaría de Educación. Ok. Y ese proceso es engorroso. No es complicado, no es tedioso, es un proceso por el que se tiene que pasar, ya que la Secretaría de Educación sería la que, pues, por decirlo así, les evalúe y les dé su aprobación. Ok. Este, Deben tomar en cuenta, ¿verdad? Que si es un libro, tiene que ser no menor de 80 páginas. en serio. Sí, como dato, Ok. ya que es en el ámbito de la educación. ¿Qué licencias o permisos, lo que va relacionado con lo que me acaba de decir, Eh, necesitan para empezar? la licencia del Sí, sí, perdón. La licencia del Ministerio Público, previamente que haya sido revisado por la Secretaría de Educación. Ok. ¿Y cómo puedo proteger la propiedad intelectual de los materiales que nosotros realicemos, editemos o algo así? Hay una ley que regula esto, que se llama Derechos de Autor y Derechos Conexos. Entonces, esa lo establece en la legislación hondureña. Entonces, esa sería como una ley que a ustedes pues les avalaría y les respaldaría. Ok. Este, ¿Qué responsabilidades legales tendría si un estudiante o padre de familia decide tomar, no sé, por alguna razón, alguna acción legal contra nuestro negocio? ¿Cómo Bueno, blindarnos? yo encuentro que ninguna. Yo encuentro que ninguna, ya que para la educación no, realmente el que se opone a la educación en sí, pues
está muy mal. De hecho, esta es una ley que se viene promoviendo desde ya, eh, digamos que ya bastante tiempo. Es una ley que pues no sé por qué aún no está, eh, pues hasta la vez no está establecida, pero sí es una ley que se tiene que promover, que los jóvenes tengan conocimiento de leyes. Incluso hablé con un catedrático muy respetable y él me comentaba de que allá en los años 1963, 1964, desde quinto grado ya se les daba conocimiento a los estudiantes sobre derecho. Entonces yo le pregunté a él alguna fuente o alguna referencia de estos datos y él me dijo que claro, que tendríamos que ir a buscar de los profesores, ¿verdad? Que impartieron, pero que en algún momento esto se dio. Entonces, no encuentro que haya alguna manera de obstáculo para ustedes pues con esta implementación que quieren hacer por lo mismo, porque de hecho es algo que se viene promoviendo, de que esté de conocimiento a cierta edad, de conocer sobre leyes y todo lo que abarca ello. Ok. ¿Qué implicaciones legales hay en la contratación de personal docente o administrativo o algo que podamos, que queramos, nosotros queramos? Pues implicaciones legales ninguna, siempre y cuando el personal esté capacitado. Ok, Entonces, sabemos que tenemos libre acceso a la educación y a impartir. Siempre y cuando el personal esté capacitado, no habría ninguna implicación legal. interesante. ¿Qué recomendaciones legales tiene usted para la redacción de los contratos con colegios o instituciones, ya sean privadas o públicas? Bueno, sería un contrato privado. Esto sería un contrato privado, ya sea entre Secretaría de Educación y quien distribuya material, o pueden hacerlo directamente en una institución, pero siempre y cuando, como le decía anteriormente, sea previamente revisado por la Secretaría de Educación. Ok. Eh, ¿Qué aspectos legales debo considerar al momento de diseñar un plan de estudios para este programa educativo o no? Bueno, dígame usted. Un aspecto legal, Legal. Debo considerar al momento de diseñar el plan de estudio de los pues módulos. sería uno que se ajuste a la normativa y que permita al Estado hondureño, ¿verdad? Que se tome en cuenta lo económico, social, político, también los derechos individuales, educativos siempre, derechos individuales y colectivos, según la Constitución de la República. Ok. Entonces, sería eso. ¿Alguna otra sugerencia que usted nos quiera hacer? ¿Qué piensa de nuestra idea de negocio, de nuestro programa? Eh, Lo escucho. No, interesante, interesante y la verdad que muy importante porque eh, hoy en día desconocemos los derechos generales inclusive que se encuentran en la Constitución de la República, que pues es el instrumento jurídico más importante y al cual todos tendríamos que tener acceso y conocimiento. Entonces lo considero como que viene a ser algo realmente importante en nuestra sociedad y en el nivel educativo excelente para que vengamos ya a una educación superior con mucho más conocimiento y en todos los ámbitos laborales, estudiantiles, en todos los ámbitos el conocimiento es sumamente importante sobre el derecho. Ok, muchas gracias Jenny Aguilar por su tiempo y por su valiosa información y su amabilidad. A usted, Alexander, un placer.